Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy más que nunca tenemos muchas preguntas. En este tiempo difícil de prueba, de contingencia económica y sanitaria, tenemos muchas preguntas y no hay quien nos dé respuesta. Los grandes científicos, sabios de este mundo, los gobernantes, no tienen una respuesta clara, pero Dios tiene respuesta para cada uno de nuestros necesitados corazones. El profeta Jeremías, en un tiempo en que su pueblo fue llevado cautivo a otro pueblo, tenía una gran lucha con Dios preguntándole por qué suceden las cosas. Y el Señor le contesta en Jeremías 33:3, le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así hoy nosotros queremos saber cosas. Y el Señor en el Evangelio de San Juan dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos respuestas, verdades a las necesidades de este tiempo difícil. Y el mismo Jeremías, concluyendo que Dios tiene respuestas y que no están las respuestas en la sabiduría humana, dice en Jeremías 9:23: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y así hoy nosotros necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocerlo un poquito más de una forma práctica? ¿Cómo puedes conocer a una persona, un personaje importante de la historia, leyendo su biografía, sabiendo qué pensaba, qué decía en ciertas circunstancias? Y así nosotros hoy podemos saber más de Jesús orando y leyendo su palabra, viendo cómo contestaba él y teniendo atención en sus respuestas. Y en los evangelios vemos varias preguntas que le hacen sus discípulos, los fariseos y sus enemigos, y él siempre tenía unas respuestas contundentes, claras, para manifestar quién era y a qué había venido. Y vamos a ver tres preguntas que le hacían. En una ocasión, Jesús se juntaba a comer con publicanos y pecadores, siendo él su maestro. Y él escuchó esa inquietud que tenían los fariseos al preguntar a sus discípulos, y él les contesta en Mateo 9, 11, 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en esta frase contundente nos enseña que él ha venido y está hoy por la gente que tiene necesidad, por la gente, por su pueblo que le clama, que le pide, y él tiene una respuesta. A los que tienen necesidad, a los que estamos enfermos y necesitamos ser sanados, y él manifiesta su deseo y su vocación de ser nuestro Señor sanador. En otra ocasión hay otra pregunta. Juan el Bautista está en la cárcel. Y Jesús empieza su ministerio, y Juan el Bautista en la cárcel pierde un poquito la visión de si era Jesús el que había de venir, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Jesús en Mateo 11, 3, 5 dice, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús tiene una respuesta contundente. Le dice: yo soy el que había de venir porque las obras me manifiestan.
Y así es Dios hoy con nosotros. No podemos tener duda que en medio de todo esto Dios está haciendo milagros, sanidades, respuestas, consuelos a gente que ha perdido un familiar, respuesta a gente que no tiene provisión en este momento. Y una tercera pregunta, en Mateo 12 del 10 al 12, dice: he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En esta pregunta que le hacen para tentarle, porque sabían que los judíos no podían trabajar en día de reposo y salvar una oveja que se había caído en un pozo, el Señor les contesta una verdad que es para ese tiempo y para hoy. Les dice: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y les dice: por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Para él lo más importante es hacer el bien. No importa el día, es secundario. Y hoy así Dios entre nosotros y con nosotros quiere hacer el bien cada día. Es muy importante, es su corazón. Así que es bueno pensar y leer las preguntas que la gente le hace a Jesús en los evangelios, y ver y conocer las respuestas, porque ahí conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí está, en medio de este tiempo, dándonos respuesta. Así que vamos adelante a creer y a conocer más a Jesús. Oramos, Señor, en este tiempo, porque tú nos des respuesta a nuestro corazón y nos hables como a Jeremías, que nos hará saber y conocer cosas que no hemos oído y escuchado de parte de ti. Respuestas personales, generales y al mundo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús te pedimos revelación para cada corazón. Amén. Bendiciones.